Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos con María Fernanda Novoa, y a quien le doy la más cálida bienvenida. Gracias, María Fernanda. Bueno, ¿cómo vemos, cómo analizamos y qué podemos decir de esta situación de inseguridad, de las acciones que ha estado haciendo el Estado para combatirla y lo que podemos esperar los ecuatorianos que cada día nos preocupamos más por esto? Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias. Gracias a Radio Sucesos. Yo siempre contenta de poder emitir algunos criterios respecto de los temas de la seguridad y sobre todo de esta escalada de inseguridad y violencia que ha sido realmente alarmante, no solamente para el Estado en su conjunto, sino también ya alarma a nivel de la región. Yo diría que en forma general se ha sobrediagnosticado desde dónde proviene la inseguridad, se ha hablado de causas estructurales, se ha hablado justamente lo que el señor relator de Naciones Unidas ha indicado sobre el tema del desarrollo desigual, la falta de empleo, la falta de condiciones de vida que sean realmente proporcionales y saludables para ciertas poblaciones que al parecer dentro del país tenemos ciertos polos de desarrollo desigual. Unos al parecer se les da más atención que a otros y esto es lo que genera en cierta medida esta asimetría o esta despolarización de que en algunos sectores haya mayor posibilidad de que la criminalidad organizada actúe. Yo he sostenido en varias de las intervenciones que he tenido que hay que salir también de entender que el problema de la inseguridad tiene que ver solamente con la acción de la criminalidad organizada y el narcotráfico. El narcotráfico como un mal, digamos, un flagelo transnacional, transregional y global, es uno de los puntales que sostiene el tema de la inseguridad, porque es el músculo económico que mantiene a los mercados criminales. Pero tenemos 10 mercados criminales, entre ellos ahora que está muy en boga y digamos, se habla mucho en la agenda internacional de la migración ilegal, de la trata de personas, del tráfico de personas, de los ciberataques, del tema de delitos financieros. Estamos hablando ya como mercado criminal todo lo que son los delitos de extorsión, el cobro por vacunas, etcétera, y sicariato. Claro. En forma general, yo diría que lamentablemente se han tomado medidas, digamos, no de manera orgánica, sino un poco centrípetas, es decir, pues, en un momento se habló de los estados de excepción, que fueron más de 14 y a la larga no han dado los resultados que se requería, a pesar de que se habla de cifras de capturas y se habla de cifras de que se ha logrado detener a ciertas pandillas, pero en la realidad real lo que siente el ciudadano es que sigue estando inseguro. Y sigue estando inseguro porque la violencia no cesa. Si no cesa la violencia, porque la violencia se va diversificando en diferentes tipos de violencias que a veces no se toman en cuenta, como por ejemplo el tema de las violencias colaterales producidas por los muertos o por las víctimas del enfrentamiento entre bandas. Sí, se enfrentan entre bandas, pero hay personas colaterales, niños, hay adolescentes que mueren por balas perdidas. Este tipo de violencias nadie las ha analizado en profundidad. Y yo creo que esta violencia colateral es importante. Otro elemento también de violencia es esta desarticulación del núcleo familiar, donde en zonas como Esmeraldas o en zonas muy álgidas, digamos, como hablemos Santo Domingo Los Áchilas, hablemos Manaví, etcétera, etcétera, las familias se van desestructurando, el papá obligatoriamente se mete en el negocio, le toca de ley a la mamá y de ley al hijo, entonces son cooptados
por la criminalidad, y esto va derrumbando o va desmenuzando el tejido social. Y al desmenuzar el tejido social, es muy fácil que se generen zonas de gobernanza criminal y soberanía criminal, porque las personas que habitan determinados territorios ya no se sienten afectos a su territorio. Digamos en Esmeraldas, yo le apostaría ahorita si alguien le dice vamos a bailarnos una marimba o vamos a hacer unas cocadas o yo qué sé, vámonos a reproducir toda esa sabiduría ancestral de los viejos, ¿no? De Esmeraldas, ya a nadie le interesa. La gente está tan desafectada de estos temas que seguramente para los millennials, para los jóvenes, resulta más atractivo que le inviten a entrenarse en escuelas de sicarios que estas cosas. Y esto es gravísimo porque hay como una desafectación emocional respecto de los territorios. Bueno, es muy complejo y esta penetración del narcotráfico ha resultado también terrible para nuestro país, ¿no? Porque en los últimos 2 años la situación de inseguridad en el Ecuador ha ido solamente a peor. Hemos visto masacres en las cárceles, cada vez más asesinatos en las calles, eh, incluso pues de estos recientes magnicidios que se dieron al candidato Fernando Villavicencio, al mismo alcalde de Manta, ¿no? Que han copado nuestra preocupación y sucesos que han hecho que nos preguntemos, María Fernanda, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado con el Ecuador? Era un país tranquilo hasta hace poco, relativamente pacífico, y ahora pues parece que es la cuna del narcotráfico en Sí, América del el Sur. tema es que se han juntado varios factores, es decir, ha habido lo que llaman varios autores una estructura de redes recombinantes, es decir, se ha combinado la criminalidad organizada con los problemas de la sociedad, ¿no es cierto? Y con el terrorismo. Se forma una suerte de hibridación de amenazas donde las amenazas propias que generan la pobreza, la inequidad social, la falta de trabajo, se juntan con esa penetración estratégica que tiene la criminalidad, pero al mismo tiempo de eso estamos viviendo también una suerte de desafección y una suerte de normalización de lo que es la violencia. Ya nos están acostumbrando, es decir, hay una violencia que se ha generado casi sistémica, ¿no? Ese Claro. miedo de no poder salir de tu casa, ese miedo de no poder manejar tranquila si se te pasa un motorizado al lado, son temas que implican que esta criminalidad organizada, funcionando en ecosistemas criminales, porque no son solo narcotraficantes, recordemos que hay delincuentes transnacionales, delincuentes comunes, hay mafias, hay pandillas, también generan este miedo en la población. Y tú sabes que uno de las formas de control psicológico de la población, de sus movimientos, es el miedo. Entonces la gente ahora está sumamente afectada psicológicamente y sobre esto debería hacerse estudios, la academia debería pronunciarse, que es otro elemento que le he dicho de manera muy crítica, de que la academia no se ha pronunciado respecto de estos problemas, cuando la academia es la llamada, no hay divorcio entre la política pública y lo que la academia pueda decir. La academia debería estar llamada a producir insumos de conocimiento que apoyen a esta de toma de decisiones en materia de la conducción de políticas de defensa, de seguridad. La inteligencia del Estado es menos que nula. Lamentablemente hay que decirlo, es el famoso CIES solamente es una institución de etiqueta. La Universidad del Estado, cuyo mandato presidencial por parte del señor presidente Guillermo Lazo, cuando hizo el cambio del rector anterior, fue que se preocupen de, obviamente, producir para el Estado, porque es la primera universidad de posgrado del Estado, salvo 2 o 3 excepciones de colegas académicos, no se han pronunciado de manera oficial. Entonces, esos silencios también generan sospechas en el sentido de que ¿por qué no toman una postura sobre esto? Súmale a eso la impunidad, ¿no es cierto? ¿Qué va a Crisis pasar? en el El sistema tema judicial. del caso de Bernal. Ahora, ¿qué va a pasar con el caso del que ya encuentran, ya es como el cuento de la caperucita y el lobo?
no es Caperucita y el Lobo, es del niño que estaba perdido en la pradera y que gritaba, me come el lobo, igualito. Me come el lobo, me come el lobo, me come el lobo, pero el rato que llega el lobo a comerle verdaderamente a nadie le hace caso. ¿Por qué? Se ha anunciado tanto de que se van a dar los resultados, verás, de los narcogenerales estamos esperando ahorita sentados, ya podríamos haber escrito una bitácora de la historia de los narcogenerales. Del tema de los quienes estuvieron vinculados en la muerte del señor alcalde de Manta, pero también está el de Durán, están también todas las autoridades, está ahora el tema de Fernando Villavicencio. Es decir, parece que todo avanza de manera muy lenta, o que hay intereses que no dejan que esto avance. Entonces, esto es preocupante porque hay un estado en el país en el que creo que toda la ciudadanía, creo que la mayor parte de la ciudadanía está afectada inclusive psicológicamente. Creo que creo que una de las universidades, no estoy segura si es la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco de la UDLA, no estoy muy segura, están haciendo estudios del estado de situación psicológico y psiquiátrico de las personas aquí en Ecuador, aquí en el país, porque vivimos en un estado de anomia, en un estado permanente de zozobra, y esto es parte del terrorismo urbano del cual se ha hecho cargo la criminalidad organizada. Y lo peor de todo es que cada vez que pasa un atentado, algún hecho, bueno, nos preocupamos, pero ya lo vamos normalizando en nuestras vidas. Y eso es muy grave, María Fernanda. Claro, por supuesto que se va normalizando hasta que caigan unos cuantos, pues porque se va normalizando. Los coches bomba han roto cristales, los coches bomba han incendiado gasolineras, los coches bomba han dañado parqueaderos, pero los coches bomba no han matado personas. Es decir, no ha habido masacres masivas o muertes masivas. ¿O qué estamos esperando llegar a ese estado de situación? Como en la época de Pablo Escobar o en otras épocas, donde estos actos eran prácticamente normales. Otra cosa preocupante es que la impunidad campante en nuestro país, en todas las áreas de la conducción del Estado, la impunidad debido a la corrupción de cuello blanco, aquellos que están penetrados, estos se llaman actores penetrados dentro del Estado, sea que sean captados por amenazas que son lógicas, ¿no? Y han amenazado, han matado a muchos jueces. Recuérdate que recién mataron en el Parque Centenario de Guayaquil a aquel juez que estuvo llevando el caso de la explosión del Cristo del Consuelo. Claro. Entonces, si vos te das cuenta, frente a estos eventos de amenazas y frente a estos eventos, esta normalización se vuelve casi patológica, pero ya comienzas a vivir con algo que no es normal. Y frente a esto parecería que hay una anomia o una despreocupación real de a quienes les corresponde. Yo le he oído con todo el respeto, varias observaciones que ha hecho el señor general Wagner Bravo, pero dice nada y dice todo y no dice nada. O sea, realmente no hay que hablar, hay que hacer. Y lamentablemente no se hace muchas veces, o porque no se tiene la voluntad política o porque no se tiene la experiencia, el conocimiento o equipos técnicos de alto nivel, que en el caso del señor presidente Lazo, lo he dicho en varias ocasiones, cosa que me ha costado a mí también el mantenerme alejada de ciertos sitios de trabajo donde yo debería estar apoyando, es que yo lo he dicho de manera frontal, que el grupo de técnicos con el que el señor presidente se ha rodeado es un grupo de técnicos que lo que más hacen es improvisar. Es improvisar. Es decir, no hay una meritocracia real para que puedan también orientar, porque el presidente no tiene que ser genio, no tiene que conocer todo, pero sí tiene que rodearse de gente con méritos para que pudiera darle una mano en esta orientación. Peor ahora, hay mayor presencia de la criminalidad y mayor acción, porque estamos en un desgobierno. Estamos prácticamente en un estado débil que Naciones Unidas llama estados bajo estrés o estados débiles,
donde el presidente gobierna desde el Palacio de Gobierno vía decreto para que le haga la bronca a la Corte Constitucional y donde no se llegue prácticamente a nada, sino estar en esta disputa permanente. Es una pena que en un país de gente buena, de gente que hemos sido prácticamente gente que hemos tenido lazos reales de afecto, de cariño, de confianza, ahora esto se haya roto. Es decir, cada uno jala para su lado y nadie piensa en un sentido de país. El liderazgo que debería manejarse en el país es un liderazgo que yo he dicho varias veces, no hablar boca cerrada y obras piadosas, pero eso solamente se puede lograr en la medida en que quien ejerce el liderazgo no tenga rabo de paja, mi querida colega, porque el problema es que ¿cómo puedes predicar tú si no puedes dar ejemplo? Así es, indudable. Y como usted menciona, María Fernanda, no se puede estar improvisando porque la situación es tan grave, tan compleja, que no hay espacio para la improvisación. Amigos, son las 7:39. Conversamos con María Fernanda Novoa, analista experta en seguridad. Y María Fernanda, una pregunta final y tiene que ver con las perspectivas de que la situación cambie. Tenemos un cambio de gobierno y eso de alguna manera da una esperanza de cambio. ¿Se podrá cambiar algo en 18 meses que entre un nuevo gobierno? Mira, yo creo que es importante ahí sí tomarnos algo de los conceptos de la perspectiva. La perspectiva es una palabra esperanzadora, la palabra de pensar que toda crisis, que todo variables que son absolutamente críticas, complejas, desalentadoras, te pueden dar la posibilidad de dar el salto cuántico, como digo yo, a reinventarnos como país. Pero este reinvento como país implica unidad. Pero si entre los dos últimos, entre el presidente, el señor Novoa, la señora González, debería haber una actitud más bien de que si gana el uno o pierde el otro que no gane, apoyar y unirnos, que ya han dado algunos países, algunos partidos señas, porque alguien me decía, algunos de los analistas colombianos que obviamente tienen muchísimas más experiencia que nosotros en estos temas, me decía María Fernanda, Ecuador debe llenarse de una piscina de muertos para que ustedes cambien, Qué tienen que, horror. para que puedan cambiar y sentir de que, claro, la muerte está cerca, de que muertes masivas les hagan reaccionar. Y yo creo que no deberíamos llegar a este punto. Yo creo que las propuestas tanto de la señora González como del doctor Novoa están asumidas dentro de lógicas, todos están queriendo hacer ese cambio, pero esperemos que lo logren, porque primero hay una variable contraria que es el tiempo, y segundo también esperamos de corazón, y yo lo digo así como experta y todos los académicos que trabajamos en el área de la seguridad, que creo que tenemos una mirada, digamos, no exacta, pero sí convergente en que el país necesita ya sacudir esto y demostrar que sí somos capaces de salir de esta crisis. Es complejo. Gracias a María Fernanda Novoa, analista experta en seguridad, por conversar sobre una crisis que lamentablemente en los últimos 2 años se ha acentuado en nuestro país y bueno, con miras a no solucionarse de momento, pero hay que ser positivos en la crisis de inseguridad. Gracias a María Fernanda Novoa por estar con nosotros. Gracias a ti, te mando un saludo muy grande. Gracias a la audiencia.